la creación de una Fiscalía General Autónoma e Independiente. Algunos precandidatos ya han respondido. Lo interesante, además, me parece, de esto es que en buena medida preludia la mucho mayor participación, la intervención, ya no solamente la supervisión que han venido haciendo, sino una posición muy activa de estas organizaciones de la sociedad civil de cara a la campaña presidencial que se avecina después de que concluya, como sabe, las precampañas este 14 de febrero. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Vamos a hablar con uno de los representantes de estas organizaciones que ha estado impulsando la iniciativa. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter para que de ahí me mande sus comentarios, sus puntos de vista, José Buendía MX. Las muy activas estuvieron esta semana las organizaciones de la sociedad civil y también empresariales, porque se reunieron en el Ángel de la Independencia, como le comentaba en la introducción, para pedirle a los precandidatos presidenciales de todos los partidos que demuestren su liderazgo para impulsar una iniciativa para la creación de una fiscalía no solo autónoma, sino también independiente que sustituya a la PGR. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Me da mucho gusto, como todos los viernes, tenerte aquí. Pepe, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, contento de estar contigo. Un viernes complicado, porque ¿Qué tráfico para llegar? Tremendo, tanto así que nuestro segundo invitado sí, va a ser, lo vamos a tener vía Skype y en unos momentos más, porque el tráfico lo atrapó ahí en el periférico. Ya mero hacías el programa solo porque llegué rayando también. Pero con el gusto bueno, de tratar este tema. Es un tema importante, Pepe. Es un tema importante en el sentido de que la sociedad civil está respondiendo. Hay más unidad en la sociedad civil. Estamos viendo que ya no es tan fácil imponerse y que exigen, pero además saben cómo hacerlo y lo hacen con orden. Más de 300 organizaciones civiles, sobre todo pues la Coparmex, IMCO, se juntaron el día 31 en el Ángel de la Independencia, pues clamando, porque el tiempo de solicitar prácticamente ya pasó. Esto es una situación que ya trae años, acarreándose. La ventanilla parece que tendría que estar cerrada hace mucho tiempo. No hay una reforma desde 2013. No hay una explicación convincente por la cual no se haya podido nombrar a un fiscal anticorrupción, a un fiscal general de la Nación. En la FEPADE afortunadamente ya llenaron ese hueco ahorita en diciembre, pero no habrá alguien que reúna los requisitos como para poder ser el fiscal general de la Nación, y la sociedad civil es la que está pugnando por algo que tenía que haberse logrado y que yo siento que el gobierno se ha visto mal en esto. Hay que recordarle al auditorio, Pepe, desde 2013, la reforma política de 2013 dio como resultado una iniciativa para crear una nueva Fiscalía General que debe de sustituir a la actual Procuraduría General de la República con un carácter nuevo de autónoma. La sociedad civil, desde estas organizaciones, desde hace un par de años, han tenido una posición muy activa, primero rechazando el que se nombre al frente de esta dependencia, y también como fiscal anticorrupción, que dependería del fiscal general, a una persona vinculada políticamente al gobierno. Al partido del gobierno. Dio como resultado un movimiento que se llamó en su momento contra el fiscal carnal, recordarás, que rechazaba con Raúl Cervantes. Exactamente, el pase automático que pudiera permitir al ex procurador Raúl Cervantes ocupar el cargo. Sin embargo, no han cejado y siguen insistiendo, Pepe, en que ahora, incluso antes del nombramiento de los titulares, haya una reforma constitucional al artículo 102 para crear esta fiscalía, no solamente autónoma, sino independiente. Ahorita le vamos a preguntar la diferencia
incluso las reacciones que ya hay de algunos invitados. Tenemos vía Skype a Marco Fernández, que es de México Evalúa, y además profesor investigador de la EGAP del TEC. Marco, un gusto tenerte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, una disculpa, pero la verdad es que colapsada la ciudad con el tráfico, entonces pues tendrá que ser en esta ocasión por esta vía. Estaba escuchando lo que comentaban precisamente sobre los desafíos de avanzar en una reforma a una institución que es clave desde mi punto de vista, y en donde precisamente el miércoles más de 300 organizaciones de la sociedad civil pues hicimos una demanda muy enfática a los precandidatos presidenciales para que demuestren ahora su verdadero liderazgo e impujen esta reforma clave a través de presionar a sus grupos parlamentarios que estén dispuestos en este periodo de sesiones a discutir esta reforma, porque pues precisamente las características de la PGR realmente han llevado ni a una institución que no tiene ni capacidad de investigación, que está sujeta a vaivenes políticos, no tiene independencia, y si pensamos que solamente nombrando al fiscal general o llegando al acuerdo del fiscal anticorrupción, pero sin cambiar las herramientas con las que va a trabajar este fiscal anticorrupción, pues sería una ilusión pensar que habría resultados distintos, insisto, sin tener una reforma para esta institución clave. Ahora, hay un punto que me parece clave, que quiero poner sobre la mesa para empezar a discutir sobre él, porque parece que ahí está el meollo de este asunto. Desde 2013, cuando se da la reforma política, se le da el carácter de autónoma a la nueva fiscalía que tendría que crearse. Después se reconoce, incluso las propias organizaciones que mencionas, impulsan el que no solamente sea autónoma, sino también independiente, y hablan casi de empezar la construcción desde cero de la nueva Fiscalía General. ¿Cuál es la diferencia y por qué entre autonomía e independencia? Yo creo que precisamente es una pregunta muy relevante. O sea, la reforma que se aprobó como parte de la reforma político-electoral de 2014, pues tiene un defecto. Y el defecto es que de entrada le da demasiado poder al que sería el fiscal general sin verdaderos contrapesos. Ejemplo, de él dependerían directamente los nombramientos del fiscal anticorrupción, del fiscal electoral, pero incluso del titular encargado de investigar los delitos de corrupción al interior de la propia Procuraduría, el visitador, y tendría la facultad de removerlos libremente. No hay, desde nuestro punto de vista, en el mecanismo que se aprobó entonces, realmente la capacidad de aislarlo de las presiones políticas y del vaivén para poder garantizar que realmente haya un escrutinio técnico de aquel que aspire a ocupar la Fiscalía General. Peor aún, uno de los temas que nos parece negativo es que la reforma de 2014 contempla que el que sea el procurador en funciones, actualmente ahorita tenemos un procurador interino, que el que sea el titular de la Procuraduría, una vez que se apruebe la reforma de su ley orgánica, se convertiría en fiscal general y duraría en su cargo 9 años, lo cual nos parece incorrecto, precisamente porque, por un lado, es un tiempo demasiado largo, en donde cuando uno observa las características de las fiscalías generales en otros países, los tiempos se acortan. Uno, por el tipo de presiones que enfrenta precisamente el fiscal general, y dos, porque también en caso dado, por ejemplo, que por algún motivo hubiera un mal proceso de selección y tuvieras un mal procurador, pues ya el país se amolaría, por decirlo coloquialmente, y tendría que estar sujeto a un titular por 9 años. Entonces, sí pensamos, dentro de la propuesta que hemos presentado, que ya habíamos empujado desde septiembre en el Congreso y que los distintos grupos parlamentarios supuestamente habían mostrado interés, pero a la mera hora no discutieron nada entre septiembre y diciembre. En esa propuesta que reiteramos este miércoles, estamos señalando una serie de características: tiempos más cortos para el fiscal, autonomía para las fiscalías especializadas, un proceso de nombramiento mucho más escrupuloso, un consejo al interior de la propia
al interior de la Procuraduría un Consejo del Ministerio Público que sirva de contrapeso y garantice la profesionalización del funcionamiento de la Procuraduría, porque ese es otro punto que tiene el defecto de la reforma de 2014, que no sienta las bases para realmente tener un servicio de carrera al interior de la Fiscalía. Y eso es uno de los puntos nodales del por qué actualmente la Procuraduría no funciona. Hay una rotación constante del personal. El procurador ha durado en su cargo en promedio 1 año, 6 meses, y pues cuando cada vez que sale, trae consigo pues todos los subprocuradores nuevos, todos los directores generales de las distintas áreas, etcétera. Hay tal rotación de personal que no hay continuidad en los trabajos que tiene la institución. A ver, déjame tomar ese punto. Voy contigo, Pepe Rubinstein. Pone sobre la mesa, Marco, que es central aislar de las presiones políticas a la figura tanto de la Fiscalía General como de las fiscalías especializadas que dependerían del propio fiscal y que en su opinión o en opinión de los que impulsan esta iniciativa tendrían que ser o contar con autonomía respecto del propio fiscal. ¿Es suficiente eso? ¿Te parece que con eso se logra tener suficiente? No es suficiente. Aislar de las presiones políticas. Sin embargo, es una pretensión idílica desde el punto de vista de que es muy difícil que encuentres a un jurisconsulto, que encuentres a un abogado, que encuentres una persona que conozca de leyes, que no haya tenido cercanía con ningún organismo partidista, que no tenga algún tipo de antecedente, filiación, cercanía, amistad con alguno de los políticos que tienen que tomar la decisión. Es muy difícil, pero además estamos viendo que gran parte del actual sexenio, llevamos 4 años... 4 años, así es. Sin poder nombrar, sin poder llenar un puesto. Eso significa que no hay la voluntad política, no hay la decisión, y si escarbamos vamos a encontrar que simplemente no hay un tortuguismo a propósito, no es porque no hayan podido, es porque no han querido. O sea, tu punto sería la dificultad de la idoneidad. ¿Cómo ves, Marco? Yo difiero, con todo respeto, porque cuando uno observa en otros países, no es idilístico. Sí es muy difícil, sí, en efecto, sí es muy difícil, pero justo el problema es que uno de los criterios de la tentación de politizar la justicia en nuestro país ha sido porque el cargo tradicionalmente ha sido ocupado por un titular que precisamente es militante de un partido político y termina utilizando o doblando la institución para administrar la justicia con criterios políticos. Lo que se necesita, y es parte de lo que se tiene en la propuesta ciudadana, es establecer, por ejemplo, como criterios para el nombramiento, la prohibición que aquel que aspire a ser el titular de la Fiscalía General haya ocupado un cargo de elección popular o de dirección partidista 4 años previo al encargo y tenga esa restricción 2 años después de ser fiscal, porque precisamente aprendiendo, como dicen, la burra no fue arisca, sino aprendiendo de lo que se observa en nuestro país, queremos evitar la tentación de que el futuro fiscal utilice su puesto como trampolín político para un puesto de elección popular. De esa manera se trata de blindar. No es una cuestión ideal, no hay una garantía absoluta, pero sí tenemos en ese sentido mecanismos mucho más robustos para tratar de establecer restricciones institucionales que empujen a la profesionalización de esta institución. Y un punto nodal es entender que sí, por un lado, es muy importante el nombramiento del titular, tanto de la Fiscalía General como de las Fiscalías Especializadas, pero entender el conjunto del funcionamiento al interior de la institución, que tiene un mal funcionamiento hoy porque no hay las bases para un verdadero servicio de carrera. Esta rotación constante de personal hace que no tengan capacidad de investigación. Ahí en esa discusión déjenme traer un par de ejemplos que hoy están en el centro de la polémica y de las distintas perspectivas que hay sobre el tema de la autonomía y la independencia. Una, Pepe, es los ejemplos de la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, que con la ley actual y con un fiscal nombrado por el gobernador
sí pudo meterse a combatir la corrupción y tratar, como prometió incluso el gobernador, de llevar a la cárcel a el exgobernador que no ha podido. Medina, aunque no haya podido. Y el otro ejemplo es que con las leyes también actuales, en el caso de Chihuahua, sí se han abierto expedientes, investigaciones importantes, pesquisas sobre corrupción que tienen hoy en la cárcel al exsecretario general del PRI por un presunto caso de desvío de fondos en la campaña de 2016. Estamos hablando de esta petición, más bien emplazamiento que ha hecho la sociedad civil y organizaciones empresariales a los precandidatos para que apoyen, promuevan en el Congreso, a través de las bancadas de sus partidos, la creación de una Fiscalía General Independiente, un larguísimo proyecto que está ahí atorado desde la reforma de 2013. Me quedé con dos ejemplos que hoy están en la discusión, porque sí, en efecto, hay distintos puntos de vista y perspectivas sobre la autonomía e independencia que debe tener la nueva Fiscalía. Y hay quienes dicen, con la PGR actual incluso y las facultades sin tener esta reforma, se ha logrado, en el caso de Monterrey, de Nuevo León, de meterse a combatir la corrupción del anterior gobierno, y en el caso de Chihuahua también lo estamos viendo, el caso del exsecretario general del PRI, hoy en prisión por una investigación de peculado y de presunta desviación de recursos públicos a favor de la campaña del PRI en 2016. Pepe, ¿cuál es tu postura? Mi postura es que sí se puede. No se ha querido, el gobierno no se ha mostrado decidido y además el mensaje que queda es que no se ponen de acuerdo, que no nombran a alguien precisamente porque quieren cubrirse las espaldas para el próximo sexenio. Están urgiendo a los candidatos, y esa fue la intención primaria de la reunión del día 31 en el Ángel, que los candidatos se definan en cuanto a autonomía e independencia, que hay una frontera muy delgadita entre ambas definiciones, pero es difícil ser autónomo e independiente cuando dependes económicamente de alguien. La verdadera independencia es cuando tú puedes tener tu propio ingreso y no dependes definitivamente ni del Ejecutivo. El precandidato Meade habla de la autonomía, está de acuerdo, mas no está de acuerdo o no se manifestó en cuanto a la independencia. Así es, la omitió. La omitió. El precandidato Anaya está de acuerdo. Además deben de estar de acuerdo, no pueden ganar votos y simpatías si no están de acuerdo. Quien no ha dicho esta boca es mía es López Obrador. Así es. Voy contigo, Marco, derecho de réplica. ¿Cómo ves esta discusión? En efecto, o sea, lo que hemos observado es que, como decía Pepe, por un lado, en el caso de Anaya, inmediatamente reaccionó y dijo que aceptaba el reto y que haría sus oficios para avanzar esta reforma en las bancadas del frente en el Congreso. En el caso de Meade, cuando contesta a través de un tuit, pues la verdad lo contesta con ambivalencia. Dice que bueno, que está dispuesto a defender la idea de autonomía que esté en consonancia con la Convención Americana de Derechos Humanos. Exactamente. Pero realmente no explica si está dispuesto o no a entrarle a la discusión de una reforma constitucional al 102. Y en el caso de López Obrador simplemente ha guardado silencio. Y recordemos que en estos dos últimos casos, en el caso de Meade, hace 2 semanas el presidente de su partido había dicho que desde su punto de vista no había condiciones para tener una reforma constitucional. De hecho, cuando en una primera instancia los ciudadanos le habíamos presentado a todos los partidos esta postura a inicios de septiembre, tuvimos una reunión con los líderes de las bancadas, de las distintas bancadas partidistas, incluyendo al senador Gamboa y al diputado Camacho, y en esa reunión también habían dicho que ellos no veían cómo hacer una reforma constitucional. En el caso de Morena, cuando se presentó y se tuvo la discusión en el Congreso, en ese momento ellos dijeron que estar de acuerdo en sus términos y que iban a adoptar la postura ciudadana como parte del debate en el Congreso.
Ahora cuando hicimos hace dos días la presentación, el reitere del reto hacia los candidatos, el líder que aspira a ser presidente por parte de Morena, López Obrador, no se ha pronunciado al respecto. Y en el caso de Anaya, aunque también en septiembre nos había dicho que sí estaba de acuerdo, la verdad es que entonces no hubo acción legislativa por parte del Frente para avanzar este tema. Y el problema, colegas, desde mi punto de vista, es que observen el problema de impunidad que tenemos. De taco, ahora sí que en época electoral los tacos de lengua se abaratan, pero las acciones legislativas son las que realmente cuentan, y esas es donde precisamente vamos a ver si realmente van a ejercer el liderazgo estas tres personas que aspiran a ser presidentes del país para avanzar esta agenda fundamental para el país. A ver, yo creo que es ilustrativo las respuestas que está dando cada uno y hablan bastante de la postura y la visión que tienen respecto de justamente el combate a la corrupción y la impunidad. En el caso de Midi, si quieren vayamos por partes, el que solamente reconozca la autonomía, que ya está reconocida en la ley, pero omita la independencia, nos llevaría a pensar que él más bien lo que ve de nueva Fiscalía General es, pues digamos, un órgano en el que sea el presidente o el gobierno el que nombre al titular y a su vez tenga la decisión sobre las fiscalías especializadas de delitos electorales y de, ¿cómo se llama? Anticorrupción. Y anticorrupción. Sin que se necesiten, digamos, esto que está proponiendo la gente de la sociedad civil, de crear contrapesos internos para evitar las presiones políticas. ¿Así lo interpretas tú? Digo, estamos desde luego interpretando, porque no... Bueno, obviamente trasluce que el Ejecutivo no quiere soltar los hilos de la calificación de la justicia. Del control. Pues sí. Entonces, no han nombrado algo que la sociedad civil, que debe de marchar en paralelo para que haya una concordancia con lo que el gobierno está haciendo, pues lo está exigiendo. Lo importante es que esto se defina en los próximos meses y se va a tener que definir al fragor de las ya campañas electorales, porque si esto lo dejamos después del 1 de julio, entonces el que va a ser el próximo presidente va a querer influir en el nombramiento de esta persona. Y en caso de que el próximo presidente resultara quien va favorito en las encuestas el día de hoy, muy probablemente insista en que quienes queden serán las ternas que él acaba de presentar la semana pasada, entre las cuales se encuentra el maestro Batis, que fue el procurador de justicia del DF en tiempos de López Obrador. A ver, Marco, ¿coincidirías lo que... Pues sí, a ver, que sí es carnal. Lo que está tratando... Hasta donde veo, lo que trata de sugerir Pepe es que, digamos que en este caso, tanto López Obrador como Mid coincidirían en buscar un diseño en el que se preserve el control del nombramiento y la integración de la Fiscalía por parte del Ejecutivo. Más o menos como está ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Es correcto? ¿Tú compartes o no? Precisamente ¿cómo ves? Precisamente con el fin de acotar los espacios a la especulación. En el caso del candidato del PRI y Verde Ecologista, le mandamos una comunicación directa como reacción a su Twitter y le dijimos, por favor, explíquenos con claridad si está a favor o no de la reforma del 102, porque su mensaje es ambiguo. Defínase con claridad ¿qué quiere decir esto de estar a favor de una fiscalía autónoma en apego a la Convención Americana de Derechos Humanos? Y en el caso de López Obrador, pues como no se ha pronunciado al respecto, pues nosotros sí les hemos dicho a legisladores cercanos a él que la verdad es importante pues que tuvieran un acercamiento con su líder y si se me permite, pues le pudieran dar más información, porque justo como decía Pepe, hace unos días cuando anunció la terna de lo que él pensaba sería sus posibilidades para ser procurador o fiscal general, pues lo que se observa es el mismo problema que habíamos criticado hace algunos meses con el caso del entonces procurador Raúl Cervantes y la idea del fiscal carnal.
Pues porque tanto Ortiz Pinchetti como el señor Batis, por ejemplo, a pesar de que son juristas respetados, pues sí son gente cercanas a López Obrador. Y tan es nocivo tener un fiscal carnal tricolor como tener un fiscal carnal moreno. Aquí no queremos tener fiscales carnales. Aquí lo que queremos tener son un perfil con la capacidad técnica y con la suficiente distancia de autonomía política para evitar, insisto, tener el problema que ha hecho mucho daño al país, que es la politización de la Procuraduría General de la República. Marco, tengo que hacer, como sabe, ayer jueves, 1 de febrero, comenzó el periodo de sesiones en el Congreso. El pasado periodo no llegó a sacarse este tema que lo venimos arrastrando desde hace ya 4 años, y es la creación de una Fiscalía General que sustituya al actual PGR, dada la crisis de justicia y los elevadísimos niveles de impunidad que hay en el país. Hay una presión muy fuerte de las organizaciones de la sociedad civil, lo han venido haciendo a lo largo de este proceso en distintos momentos, y ahora enfocan sus baterías en sacar esta reforma, la reforma del 102 constitucional, para la creación de esta fiscalía con características, digamos, distintas a las que originalmente se habían planteado en la reforma de 2013, agregando independencia, profesionalización, servicio profesional electoral y más contrapesos internos para evitar las presiones o los vaivenes políticos. En ese sentido, estamos hablando con Pepe Rubinstein, con Marco Fernández. Lo que queda por preguntar es si para las organizaciones de la sociedad civil esto va a ser, digamos, que la campaña un obstáculo, un reto. Pepe te era escéptico respecto a que se pudiera sacar antes de las elecciones del 1 de julio, o una oportunidad, y en ese sentido un espacio para tener el dedo puesto y tener este asunto en el centro del debate y de los reclamos a los presidenciables. ¿Cómo ves, Marco? ¿Cuál es tu opinión? Mira, con franqueza yo veo una mezcla de ambas posturas, porque por un lado estamos conscientes que debido al proceso electoral y que muchos de los legisladores incluso ya están viendo a dónde se van a continuar sus carreras políticas, las condiciones de la marea alta y el viento en contra son fuertes. Sin embargo, estamos convencidos que un tema de esta naturaleza, dado las afectaciones profundas negativas a la sociedad de no haber logrado tener una verdadera institución que garantice el Estado de Derecho y combata la impunidad y la violación de derechos humanos en nuestro país, pues sí es una batalla que se tiene que dar desde la sociedad, y por lo tanto también el horizonte electoral abre una ventana de oportunidad, porque el problema que hemos visto, y justo retomando lo que decía Pepe hace un ratito, hasta ahora a los partidos políticos, el no haber nombrado a los fiscales anticorrupción, el no haber discutido esta reforma nodal para el país, la verdad les ha salido muy barato. No han pagado un costo político por hacerse guaje. Solamente todo el mundo se llena la boca diciendo que están comprometidos con el Estado de Derecho, pero a la hora de actuar, pues todo el mundo hace como que la Virgen le habla. Y justo de cara a los procesos electorales, es fundamental precisamente señalar con toda puntualidad cuáles son los partidos políticos, cuáles son los líderes que terminan no siendo líderes, que no están dispuestos a avanzar en esta agenda, y señalarlos de cara a la ciudadanía para que se incremente el costo político electoral de cara precisamente a los comicios, y sí tengan entonces los incentivos a tratarse de mover de esa posición como acomodaticia del silencio y la inacción. ¿Cómo ves tú, Pepe? ¿Esto va a caminar? ¿Hacia dónde crees que camine? ¿Hacia una estrategia legislativa eficaz, empujada por la sociedad civil, o lo que están logrando o van a lograr es colocar el tema en agenda
Yo me atrevo a anticiparme. Y discutirlo. Yo siento que la sociedad civil no va a soltar, todo lo contrario. La presión va a haber un marcaje personal sobre los candidatos en la campaña y no van a poder, como decías, hacerse guajes, van a tener que definirse, van a tener que asumir una postura y el no aceptar que haya un fiscal autónomo e independiente sería retrógrada, sería contrario a su propio beneficio y no quedaría más remedio. A ver, presión, pero si uno atiende a las primeras reacciones de los tres, incluida la no reacción del Obrador, ¿no estarían más bien hablándonos de, la presión, Marco, no... de poco interés o de un poco de atole con el dedo para seguir con el coloquialismo? Estas campañas son a dar todo. No puedes, aquí el agua tibia no va a contar. Vas a tener que definirte. Y yo estoy seguro que los tres candidatos fuertes van a tener que aceptar lo que la sociedad civil está exigiendo. O sea, incluso Andrés Manuel. O sea, ¿tú crees que va a retirar las propuestas que hizo hace unos días que enviaría en su caso? Si él se ve presionado, lo tendrá que hacer porque él navega con la bandera de la democracia y si los demócratas, si el pueblo lo está pidiendo, pues va a tener que decir, bueno, pues yo también estoy de acuerdo, ¿no? Ni modo. ¿Qué crees tú que puede decir para no estar a favor? ¿Cómo ves, Marco? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo en ese sentido que en efecto, o sea, a ver, si va a haber un tema, creo que es el nodal que estará al centro de las discusiones de las campañas electorales, es el problema de cómo vamos a enfrentar la corrupción que tanto lastima al país. La gente en las encuestas muestra su hartazgo y enojo precisamente por este problema. Sin duda. Todo el mundo está haciendo el discurso de la promesa de que ahora sí van a poder, van a tener el compromiso de combatir la corrupción. Un elemento esencial para realmente entrarle al tema es el reformar la forma en que está estructurada la PGR y convertirla en una fiscalía profesional con independencia política y los recursos necesarios para hacer las investigaciones y castigar la corrupción. Y justo por eso, y es parte también, con franqueza, del reto, creo, de nosotros como miembros de la sociedad civil organizada y de la sociedad en su conjunto, de poder hacer una coalición, por decirlo de alguna manera, más amplia, que ponga ese marcaje del que hablaba Pepe y estar en serio encima cuando esté la tentación de hacerse guaje. Porque, insisto, ahorita los tacos de lengua en campaña electoral se han abaratado y las promesas populistas están por todos lados sin distingo de partido político. O sea, y es por eso que necesitamos nosotros estar duro y empujando el tema para que realmente las promesas se transformen en acciones legislativas y de una vez por todas podamos entrarle a la reforma de esta institución clave para el país. O sea, un poco, Pepe, es no me prometas, veme cumpliendo desde hoy. Tiene que ser así. El World Justice Project, en su informe último, colocó a México en el número 92 en cuanto a Estado de Derecho. Estamos al lado de El Salvador, de Sierra Leona, de Uzbekistán. No nos corresponde estar en ese sitio. No lo merecemos. En un solo año retrocedimos 4 posiciones. Urge convencer al electorado, convencer al pueblo, convencer a la gente de que sí se está pugnando por tener una transparencia en cuanto a la ejecución del derecho. No puedes hacer como que haces. Simplemente es una exigencia y no van a poder hacerse a un lado los candidatos que van pugnando por el voto. Muy bien, pues el tiempo se nos agotó. Viernes ya. Nos vamos ya de fin de semana. Qué bueno, y largo. Pero y largo. El lunes estamos aquí, para que no nos extrañe, el lunes a las 7. Muchas gracias, Marco Fernández, por haber estado con nosotros. Y gracias por el esfuerzo de haber tratado de llegar a pesar del tráfico infernal de este viernes de Puente
en el periférico de la Ciudad de México. Buenas noches, Marco. Muy buenas noches, colegas. Pepe, muchas gracias. Pásala bien. Pásala bien, que te vaya muy bien. Gracias. Y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros, como siempre, aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos